Buenos días, mis hermanos y hermanas. Una vez más damos las gracias a Dios por la gran bendición que nos da de poder abrir su palabra y poder estudiar una porción más de su santa y divina voluntad. También le damos las gracias a Dios por la vida que nos da hasta este momento y ante todo le damos las gracias a Dios por la gran bendición que Él nos dio de haber enviado a su Hijo a este mundo para que a través de Él nosotros podamos evitar ir a la condenación, ir al infierno y podamos ir a la vida eterna, a esa vida eterna que Dios ha preparado para los que le aman y hacen su santa y divina voluntad. En esta oportunidad he preparado un tema que le he nombrado ignorancia. Y lo que vamos a hacer es de que primeramente vamos a dar una pequeña introducción, luego veremos la definición de la palabra ignorancia y algunos sinónimos, y luego vamos a darnos cuenta cómo la ignorancia desafortunadamente nos guía al error. Así es de que vamos a comenzar, pero yo les voy a suplicar de que de antemano busquen sus Biblias. Vamos a estar la mayor parte del tiempo estudiando en el libro de Mateo, en el capítulo 15. No hay duda de que veremos algunos otros versículos también, pero si pueden ponerle ahí algún papelito o algo que tengan a la mano para que cuando mencionemos Mateo puedan ustedes rápidamente ir ahí a Mateo. Y también vamos a mencionar un par de textos más de otros libros, pero vamos a comenzar aquí en Mateo en el capítulo 15. Se va a hacer como quien dice donde vamos a estar la mayor parte del tiempo. Bien, vamos a comenzar. Quiero decirles de que no hay duda de que en la actualidad vivimos en un mundo en el que existe una gran confusión religiosa. Lo que es importante que entendamos, lo que debemos de entender es de que esta gran confusión religiosa en realidad no es culpa de Dios. Dios no ha provocado esta confusión religiosa, ni su palabra, ni su voluntad que Él nos ha dado a conocer de una manera escrita, de una forma escrita, sino que desafortunadamente hombres por diferentes razones, como por ejemplo por interés económico, por avaricia, por amor al dinero, por deshonestidad, por vanagloria, por ambición al poder, por egoísmo, por la dureza de su corazón, etcétera, han causado la presente confusión religiosa en el mundo. Ahora, una de las razones que estos hombres deshonestos aprovechan y que ha causado en el mundo esta confusión religiosa es precisamente porque hay una gran ignorancia acerca de la voluntad de Dios, acerca de la palabra de Dios. Y estos hombres en realidad aprovechan esta ignorancia engañando a la gente y haciendo que la gente practique cosas, que haga cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios y que por lo tanto Dios no acepta. O sea, estos hombres se están aprovechando de lo que no podemos negar. Mucha gente habla de Dios y dice esto de Dios y dice aquello de Dios, pero en realidad no tienen base bíblica, no tienen un estudio detenido de la palabra de Dios que les ayude a entender en realidad lo que es la palabra de Dios. Y eso lo único que hace es que estén en ignorancia de la voluntad de Dios. Y estos hombres aprovechan esa ignorancia de ellos, ¿para qué? Para guiarlos al error, para hacerlos practicar cosas que Dios no manda y que por lo tanto Dios no va a aceptar. Nos vamos a dar cuenta aquí, ya que estamos ahí en Mateo, fíjense lo que dice Mateo en el capítulo 15, estamos todos ahí, Mateo capítulo 15, el Señor Jesucristo aquí hablándole a los escribas y fariseos de Jerusalén. Él en muchas ocasiones se dirigió a los fariseos, a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, etcétera, etcétera, y les dijo muchas cosas en cuanto a la verdad de Dios. Y fíjense lo que dice en Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9. Dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es clarísima la palabra de Dios cuando dice, este pueblo dice, de labios me honra, o sea, como quien dice, del diente al labio.
Esa adoración no llega a Dios. Por eso claramente dice ahí, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. O sea, esa clase de honra, esa clase de adoración que ofrecen a Dios, no llega a la palabra de Dios. Es una adoración en vano, es una honra en vano que no es aceptada por Dios. ¿Por qué razón? Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora quiero decirles de que el diablo está detrás de todo esto. Satanás está detrás de toda esta confusión, quiero decir, ignorancia religiosa que hay. El desconocimiento de la palabra de Dios. Y por supuesto también está detrás de la gran confusión religiosa. Él está usando a hombres que en realidad, por los diferentes intereses que mencionamos, enseñan doctrinas, mandamientos de hombres, doctrinas equivocadas, mandamientos de hombres, interpretan mal la escritura y hacen que la gente practique cosas que en realidad la Biblia no mande. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo no es un mandamiento para el cristiano. El diezmo no es un mandamiento que le fue dado al cristiano a través del nuevo pacto, a través de la ley de Cristo. Eso es mentira. Solamente las gentes están enriqueciendo, engañando a las personas, enseñando eso como un mandamiento de Dios en el presente. Pero no es cierto. Es una mentira. Ahora, fíjense lo que dice ahí 2 de Corintios. Les voy a pedir, no pierdan ahí Mateo capítulo 15 porque vamos a regresar. Pero si van ustedes, por favor, conmigo, si me acompañan ahí a 2 de Corintios, vamos a buscar el capítulo 4 de 2 de Corintios. Espero que todos estén ahí para que puedan leerlo. Yo ahorita lo tengo aquí, ya lo encontré en 2 de Corintios capítulo 4. Y fíjense lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, fíjense lo que dice nuevamente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. O sea, precisamente el trabajo de Satanás, o lo que Satanás está haciendo, es cegar a las personas, pero no las ciega, no las va a cegar físicamente, sino que las cega en el sentido de su entendimiento. ¿Sí? Va a cegar su entendimiento. Las hace ser personas ciegas en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. No permite que la luz del evangelio resplandezca. Porque Satanás sabe que por la ignorancia que hay en estas personas, esa ignorancia va a guiar a las personas al error, y desafortunadamente a este error que las guía a las falsas religiones, por eso él va a llevarse a muchas personas al infierno. Lo que quiero decir así de sencillo es, precisamente Satanás sabe que a través de la falsa doctrina, a través de las falsas enseñanzas que a veces practica la gente, de esa manera se va a llevar muchos al infierno. Ahora, veamos la definición de la palabra ignorancia. Fíjense lo que dice, bueno, más bien, déjenme ver aquí. Tengo la definición de la palabra ignorancia según el diccionario Larousse. Déjenme decirles aquí tengo escrito, dice ignorancia, falta general de instrucción, falta de conocimiento de un objeto determinado. Ignorancia supina, la que procede de ignorar lo que puede y debe saberse. Y como sinónimos nos da aquí desconocimiento o incultura. Eso es lo que dice el diccionario Larousse. Entonces, la ignorancia o falta de conocimiento de la palabra de Dios guía al ser humano a cometer errores en su vida. Le lleva, en otras palabras, a su propia destrucción espiritual. Por eso, si se recuerdan ustedes, si se me quieren acompañar, por ejemplo, a Oseas, al capítulo 4, en el versículo 6. Vayan, por favor, a Oseas, al capítulo 4, en el versículo 6. Vamos a buscar Oseas en el Antiguo Testamento, en el capítulo 4, en el versículo 6, donde dice la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 6. Fíjense lo que dice la primera parte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
O sea, Israel, el pueblo escogido por Dios que fue librado de la esclavitud de la que estaban en Egipto por medio de la mano de Moisés. Ese pueblo que fue altamente bendecido y favorecido por Dios fue destruido precisamente por la ignorancia de la que podían, de lo que podían y debían saber. La ignorancia que había en ellos era una ignorancia que no tenía que existir. ¿Por qué? Porque ellos podían y debían saber la voluntad de Dios, pues Dios les dio los medios para que ellos conocieran acerca de su voluntad, para que ellos conocieran su palabra. Desafortunadamente, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, nos damos cuenta que este pueblo, como lo acabamos de leer ahorita ahí en Mateo, vamos a regresar de una vez a Mateo, al capítulo 15, Mateo capítulo 15 nuevamente, posiblemente ustedes lo tengan ya ahí, yo me moví de ahí, pero vamos a ir nuevamente a Mateo en el capítulo 15, y nos vamos a dar cuenta de nuevo, ahí en Mateo capítulo 15, de cómo la palabra de Dios claramente nos enseña de que en realidad este pueblo que Dios había libertado de la esclavitud de la que estaban en Egipto por medio de las manos de Moisés, en realidad cuando el Señor Jesucristo vino se encontraban apartados de los caminos de Dios y de los mandamientos de Dios por causa de algunos hombres de entre el pueblo de Israel que eran los líderes religiosos, como los escribas, los fariseos, los saduceos, que en realidad no tenían un corazón recto delante de la presencia de Dios, a los cuales el Señor Jesucristo en muchas ocasiones llamó hipócritas, tumbas blanqueadas por fuera, pero por dentro están llenas de huesos. Pues introdujeron estas personas mandamientos y tradiciones de hombres. Enseñaban cosas, ellos introdujeron una gran cantidad de mandamientos, los ancianos introdujeron una gran cantidad de mandamientos que en realidad no eran parte de la palabra de Dios. Y enseñaban al pueblo estas enseñanzas, las enseñaban como doctrinas, pero en realidad eran mandamientos de hombres, por lo que el pueblo venía y ofrecía una adoración a Dios en vano. Por eso, ahí en Mateo capítulo 15, en el versículo 7 al 9, Mateo capítulo 15, versículo 7 al 9, nos damos cuenta de que el Señor Jesucristo les está diciendo, ahí fíjense lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. O sea, el versículo que acabamos de leer. La ignorancia, déjenme decirles esto, la ignorancia de la voluntad de Dios guió a muchos de los judíos, como los saduceos, los fariseos, los escribas, aún muchos de los sacerdotes a introducir, o los ancianos a introducir ideas y enseñanzas aparentemente lógicas, pero que en realidad eran contrarias a la palabra de Dios. Como ejemplo tenemos el caso de la resurrección. Por ejemplo, los saduceos negaban que hubiera resurrección. Si ustedes me acompañan ahí mismo a Mateo capítulo 22, ahí mismo en Mateo donde estamos, en el capítulo 22, versículo 23. Dice ahí en Mateo capítulo 22, versículo 23, dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, o sea, vienen y le hacen una pregunta al Señor, pero si se dan cuenta, ellos aquí dice que ellos negaban que hubiera resurrección. El Señor Jesucristo tiene que enseñarles para que ellos se den cuenta de que en sí existía la resurrección. Estaban ellos malinterpretando las escrituras, no la estaban entendiendo. Había ignorancia en cuanto a este tema y por eso estaban enseñando algo que no era de acuerdo a la palabra de Dios. Pero al hablar con el Señor, Él les enseña y los acusa de estar equivocados por ignorancia a la palabra de Dios, diciéndoles, fíjense lo que les dice ahí en el capítulo 22, versículo 29, ahí mismo en Mateo capítulo 22, versículo 29, les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Fue precisamente por ignorancia que tanto los saduceos, los fariseos, los escribas, etcétera, los ancianos del pueblo enseñaron error.
enseñaron lo que Dios en realidad no mandaba. Y desafortunadamente también el pueblo se dejó, el pueblo de Israel, los judíos se dejaron engañar y guiar por estos hombres a los cuales el Señor les llamó. Si nosotros vemos ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 16, Mateo capítulo 23, versículo 16, fíjense lo que dice ahí, capítulo 23, versículo 16. Les dice: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. En otras palabras, nos damos cuenta aquí de que el pueblo desafortunadamente se dejó engañar y guiar por estos hombres a los cuales el Señor Jesucristo aquí les está llamando a guías ciegos. Eso es lo que dice la Escritura bien claramente. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 16 al 22. Ahí Mateo capítulo 23, versículo 16 al 22. Nos vamos a dar cuenta precisamente ahí todo lo que el Señor Jesucristo les enseña. No lo vamos a leer todo, pero si nos damos cuenta ahí en el capítulo 23, desde el versículo 16 hasta el versículo 22, el Señor Jesucristo los acusa de muchas cosas que ellos estaban practicando y enseñando al pueblo que estaban equivocadas. Por ejemplo, el versículo 18 también les dice: también decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Y nuevamente les dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces, y si ustedes siguen leyendo ahí, se van a dar cuenta de muchas cosas de lo cual él les acusa ahí, porque estaban enseñando al pueblo de una manera equivocada. Es bien clarito aquí en Mateo capítulo 23, versículo 16 al 22, de que vamos a encontrar la enseñanza equivocada que los escribas y los fariseos enseñaban al pueblo en cuanto a los juramentos. Ahí en esos versículos vemos de que, por ejemplo, el versículo 16 al 17, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensato, les dice, y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? Les hace la pregunta y la respuesta era obvia, era clara. Pues el templo. Pero la manera como ellos estaban enseñando al pueblo era al revés. Y lamentablemente el pueblo así lo creía y lo practicaba por ignorancia de la palabra de Dios. Porque aceptaban con los ojos cerrados, amén, a todo lo que ellos decían, sin darse cuenta de que lo que estaban haciendo era hacer cosas o practicar cosas que en realidad Dios no había mandado. Ahora, ahí mismo Mateo capítulo 15, regresemos a Mateo capítulo 15, fíjense lo que dice Mateo capítulo 15. Nuevamente regresemos a Mateo capítulo 15. En el versículo 1 al 6, lo que vamos a encontrar aquí es precisamente la enseñanza falsa en cuanto a ahorrar a padre y madre que ellos estaban enseñando al pueblo. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 4 al 6. Versículo 4 al 6 para irnos directamente. Porque ellos, bueno, en primer lugar quiero decirles de que ellos se acercan al Señor Jesucristo y le dicen: ¿por qué tus discípulos, en el versículo 2, por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Ellos mismos abiertamente estaban reconociendo que lo que iban a decir ahorita en realidad no era palabra de Dios, sino era una tradición de los ancianos, algo que habían introducido los ancianos, pero que en otras palabras era doctrina de hombres, no era palabra de Dios. Y entonces les dice ahí: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le preguntan ellos al Señor Jesucristo. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen el pan? Esa era la tradición que ellos habían introducido dentro de la ley de Dios, que una persona antes de comerse el pan tenía que lavarse las manos. Bueno, el Señor Jesucristo le responde en el versículo 3. Él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjense lo que el Señor Jesucristo le responde ahí a ellos claramente. Lo que ellos estaban haciendo en realidad es de que estaban quebrantando los mandamientos de Dios por la tradición, por las tradiciones, por los mandamientos que ellos habían introducido y que querían que el pueblo practicara. Por eso el capítulo 15, el versículo 4 al 6, fíjense lo que les dice.
Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y fíjense lo que le sigue diciendo. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Dese cuenta cómo el Señor Jesucristo les dice ahí claramente: vosotros decís, o sea, enfatizando que ellos eran los que enseñaban de esa manera. No eran mandamientos de Dios, no era algo que en realidad Dios estaba o había declarado a través de su palabra. Más bien, por eso le está enfatizando ahí que ellos eran los que enseñaban de esa manera, invalidando, o sea, dejando nulo, dejando sin valor el mandamiento o los mandamientos de Dios, precisamente por sus tradiciones, por sus enseñanzas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Quizás el error más grande al que les guió la ignorancia al pueblo de Israel y a los principales líderes religiosos del pueblo de Israel, como los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, etcétera. El peor error posiblemente que ellos cometieron fue no reconocer al Señor Jesucristo como el enviado de Dios, no reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías. Dios les había prometido, ellos estaban esperando precisamente la venida del Mesías. Desafortunadamente, por su ignorancia. Fíjense lo que dice el libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 13, versículo 27. Y nos vamos a dar cuenta lo que les dijo el apóstol Pablo aquí cuando llegó a Antioquía de Pisidia. Y ahí en Hechos, en el capítulo 13, versículo 27, fíjense lo que dice ahí. Hechos capítulo 13, versículo 27, dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas. Fíjense lo que dice. No conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas. Y fíjense lo que dice al final. Las cumplieron al condenarle. No tenían la idea o la noción de él, ni de las palabras de los profetas. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es posible? ¿Por qué es que ellos no reconocieron al Señor Jesucristo, quien estuvo con ellos enseñando la palabra de Dios, estuvo haciendo milagros, señales, maravillas? Hubo uno de ellos como Nicodemo, por ejemplo, que era un principal de los judíos. Él vino al Señor Jesucristo de noche y dijo: maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Dice, porque nadie hace estas señales que tú haces si Dios no está con él. O sea, Nicodemo reconoció que el Señor Jesucristo había venido de parte de Dios como maestro precisamente por las señales que él hacía. Era imposible que él pudiera estar haciendo esas señales, esos milagros, esas maravillas que él hizo entre ellos, si él no hubiera venido de parte de Dios. Pero lamentablemente, como vemos aquí, la palabra de Dios dice ahí en Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, los líderes religiosos del pueblo, no reconocieron al Señor Jesucristo, ni las palabras de los profetas que tanto habían hablado acerca de él. Y lo que hicieron fue cumplirlas al condenarlas. Desafortunadamente, lo que nos damos cuenta aquí es de que ignoraban la palabra de Dios. Ellos estaban esperando en realidad un libertador físico que los libertara del yugo de la esclavitud. Vamos a decir que ellos estaban bajo el imperio romano, en vez de un libertador espiritual como Dios lo había prometido. Dios no había prometido un libertador físico, pero ellos entendieron la escritura de esa manera. Fue precisamente la ignorancia de las escrituras la que llevó a estos hombres, como lo dice aquí, a pensar, a creer y enseñar de esa forma al pueblo. Quien ciegamente, desafortunadamente, ese pueblo ciegamente seguía lo que ellos les enseñaban. Por lo que el Señor Jesucristo les dijo, son ciegos guías de ciegos.
Mateo capítulo 15, versículo 14. Regresemos a Mateo capítulo 15, versículo 14. Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí. Mateo capítulo 15, versículo 14 dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, un ciego físicamente no puede guiar a otro ciego, porque si hay ahí un hoyo y él se va, el que va guiando, y el otro se va a ir con él. Y espiritualmente hablando, a esto se refiere el Señor Jesucristo, que los líderes religiosos del pueblo de Israel eran ciegos, estaban ciegos espiritualmente hablando, desconocían la palabra de Dios y lamentablemente estaban guiando al pueblo también a caer en ese hoyo del error en el que ellos cayeron. Desafortunadamente, mucha gente está creyendo y practicando en la actualidad de una manera equivocada, dejándose engañar por la ignorancia de lo que pueden y deben de saber, porque precisamente para eso tenemos la palabra de Dios, para que nosotros podamos conocer lo que Dios dice acerca de su palabra. Si ustedes se recuerdan, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ustedes quieren buscar ahí Mateo 7, 21. Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. No basta solamente con decirle Señor, Señor. Eso no es suficiente. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, o sea, el que pone en práctica, el que lleva a cabo la voluntad de mi Padre, dice, que está en los cielos. Ahora, para que nosotros podamos llevar a cabo la voluntad de Dios, nosotros vamos a necesitar conocer esa voluntad de Dios, o sea, su palabra. Por eso el Señor Jesucristo aquí dice claramente, vean el versículo, Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios dejó su palabra escrita para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere para agradarle, para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer para poder ir a la vida eterna. A esa vida eterna, como lo dije al principio, que Dios ha preparado para los que le aman y hacen su santa y divina voluntad. Ahora, la pregunta que podemos hacer viendo esto que está aquí sería, por ejemplo, ¿quiere usted estar en la misma situación en la que se encontraba el pueblo de Israel? El pueblo de los judíos, que estaban siguiendo a estos líderes religiosos de una manera equivocada. ¿Quiere usted ser engañado por falsos maestros? ¿Quiere usted adorar a Dios en vano como lo estaban haciendo ellos? ¿Honrando a Dios en vano? Ojalá que no. Ojalá que usted no quiera hacer eso, y por esa razón yo le quiero invitar para que siga estudiando con nosotros la palabra de Dios, y le invito para que nos acompañe en la próxima lección, donde vamos a ver algo relacionado con el conocimiento. En esta ocasión vimos acerca de la ignorancia, dimos una pequeña introducción, alguna definición con sus sinónimos, y nos dimos cuenta cómo la ignorancia nos guía al error, a hacer cosas, a practicar cosas que en realidad Dios no va a aceptar, porque no están de acuerdo a su voluntad. Así de sencillo. Dios reveló su voluntad, su palabra, para que nosotros por medio de ella conozcamos qué es lo que tenemos que hacer para poder ser salvos. Así es de que yo le animo para que usted nos acompaña en la próxima lección, donde vamos a hablar acerca de el conocimiento de la verdad y así poder evitar la ignorancia. Que la honra y la gloria sean siempre para Dios. Que Dios bendiga su palabra y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.